Les decía entonces, estábamos hablando de los momentos de silenciamiento. Este primer momento, que es cuando se constituyen las fuentes, ¿sí? Cuando se da el hecho, se constituyen las fuentes y claramente se da la revolución como una práctica, ¿sí? Se dará la guerra, se dará todo la quema de las plantaciones, es decir, todo esto que sabemos que ocurrió, pero no se analiza, no, no se registra con la fidelidad que debiera registrarse. ¿Sí? No hay un discurso anterior, no se relaciona con la revolución ni con la ilustración. Después vamos a ver por qué pasa eso. ¿Mm? Hay un segundo momento, que es cuando se ensamblan los archivos, ¿sí? Es decir, se empiezan a organizar esos registros. Bueno, acá también se silencia. ¿Mm? ¿Y por qué? Bueno, porque se habla de revueltas, sí, a lo mejor acciones de estos negros inadaptados, eh, se silencia. ¿Mm? Tercer momento, cuando se construyen las narrativas. ¿Sí? En la narrativa no hay una narrativa épica. Por ahí, como decimos, ¿no? Puede haber hechos particulares, pero no se construye una narrativa revolucionaria. ¿Mm? Y finalmente, ni siquiera lo hacen especialistas. ¿Mm? Ni siquiera hay algunos cronistas, ni siquiera especialistas. Y finalmente, el cuarto momento, que es la retrospectiva, cuando se hace la mirada retrospectiva que hace la historia, que recrea la historia, también se silencia. ¿Mm? ¿Y cómo se silencia? O se borra o se banaliza, se trivializa. Bueno, en realidad son actos de resistencia de unos negros que hacen esas cosas, ¿no? Esas negras que cometen infanticidio, porque bueno, ya sabemos, ¿no? Realmente no tienen conciencia, es un tema patológico, pero dejan de lado la agencia de estos negros. Y entonces nos preguntamos por qué, ¿no? ¿Por qué? Porque si el hecho está, es visible. Es más, fue una práctica que tuvo consecuencias. La revolución de Haití fue una revolución triunfadora. ¿Mm? Más allá de lo que pasa después, en 1804 fue la primera república negra, antes de todas las independencias hispanoamericanas. Sin embargo, ¿qué pasó? Bueno, pasó lo que venimos diciendo que ocurría en el pensamiento europeo y eurocéntrico. Se daba lo que Trilliot llama la historia de lo imposible. Nadie puede escribir, nadie puede hacer una narrativa de lo que considera inverosímil. Nadie puede hacer una historia de lo que considera imposible. Si los negros eran herramientas de trabajo y no tenían humanidad, ¿cómo podían haber concebido una independencia? Nada menos. ¿Cómo habían hecho una constitución? Ni la izquierda francesa, ni la izquierda inglesa, ni la ilustración que se manejaba en la abstracción podía hacerse cargo de pensar la verosimilitud de este hecho. Entonces lo banalizaban
no era una revolución, era una revuelta. ¿Y para qué voy a escribir sobre una revuelta? ¿Mm? ¿Y por qué? Y bueno, porque hacerse cargo de pensar la agencia de los negros era también reflexionar sobre ellos mismos, sobre qué estaba pasando en ese sistema, sobre la injusticia de ese sistema del cual esos mismos blancos también se beneficiaban, esa misma intelectualidad también se beneficiaba. O sea que el silencio, en realidad, era un silencio de, podríamos decir, de la propia conciencia, ¿verdad? Porque, ¿cómo? Si no eran humanos, bueno, esa limpieza de sangre, en realidad, esa inhumanidad, ese racismo del siglo XIX, ¿no era tal? Entonces, reconocer la agencia de esos negros era reconocerse ellos mismos como injustos. ¿Mm? Es muy, a mí me parece, este análisis me parece realmente de un valor incalculable, ¿no? Porque este ejercicio de preguntarse qué pasó, pero qué se dice que pasó, podemos ver, nos permite ver cómo la historia también puede ser utilizada. ¿Mm? Y cómo nosotros, como investigadores en algún aspecto, pero también como docentes de la historia, tenemos que pensar cómo elegimos contenidos. ¿Qué es lo que estamos dejando de lado? ¿Y por qué? Porque esto es realmente un ejemplo que nos lo dan. Fíjense hasta qué punto ocurre esto, que en el siglo XIX Haití tiene que pagar a Francia una indemnización de 150 millones de francos de oro. Por Luisiana pagaron creo que 90. Se la vende Estados Unidos. Después se lo bajó, pero 60 o 90, no recuerdo exacto, pero más o menos. Y España y Francia perdió la guerra con los negros, ¿sí? Y le tuvo que pagar a Haití una indemnización. O sea, Carlos X lleva adelante un acuerdo porque si no les bloquea los puertos. Entonces, cuando nos preguntamos, ¿quiénes eran esos negros? Bueno, esos negros eran negros que habían luchado en África, en las guerras del Congo, en la guerrilla, que realmente llevaron a cabo desde las montañas, desde los palenques, desde el cimarronaje, llevaron a cabo la guerra contra Francia. Y Francia llegó a traer perros de Cuba para cazar a los negros. Esto también está en los hechos, ¿sí? Y es muy importante. Estos negros que no eran solo, porque a veces pensamos que la única manera que tenían esos esclavos de ser libres era la abolición por parte de los blancos. Y no, ellos trataban de alguna manera de resistir a esa esclavitud. No siempre por la revuelta, porque la revuelta la revuelta se dio de esta manera porque fue posible, porque la dominación se derrumbaba. Pero cada intento implicaba castigos con el terror más terrible, más espantoso. Entonces, estos negros buscaban maneras de resistir, como por ejemplo formar parte de los ejércitos o reunirse aparte, llevar la comunicación
aprender a leer. Incluso, miren qué interesante, porque en el caso de Toussaint de Louverture, como él había sido bien tratado por sus amos, incluso había aprendido a leer y escribir, él defiende a su amo, o sea, no lo mata. Y hay ejemplos clarísimos de vínculos humanos. No es todo así, no es blanco y negro, son relaciones humanas, ¿sí? Entonces, otra forma de resistencia, las mujeres, por ejemplo, compraban la libertad de su bebé, entonces lo bautizaban como libre y trabajaban terriblemente para bautizarlo como libre, ¿sí? Para comprar la libertad de su hijo. En algunos casos se iban a los llamados palenques, en Brasil los van a llamar quilombos, que eran espacios que generalmente se daban, en este caso en Haití en las montañas, en Brasil van a ser en las selvas, y que justamente van a tratar de vivir libremente. O sea que los negros no es que fueron pasivos ante esta situación, resistieron. Bueno, este es el momento para que empecemos a tratar de comprender la historia, no desde un solo lugar. Así como hacemos la trialéctica y buscamos los espacios, el espacio percibido, el espacio concebido y ese espacio vivido que contiene la biografía, la socialidad, las relaciones económicas, sociales y las tramas de significado, los sueños, los valores, los elementos simbólicos. Por ejemplo, el vudú, dicen que la religión del vudú fue un elemento aglutinante muy importante. Porque son seres humanos y porque somos animales simbólicos y porque necesitamos de alguna forma tener un elemento que nos abroquele, que nos dé esa sacralidad que se necesita para obtener la fuerza. Cuando muchas veces se analiza la revolución de Haití, se la compara con lo que pasó en Martinica o en Guadalupe, donde fueron terriblemente aniquilados, nos damos cuenta que los negros que estaban en Haití, gran parte de ellos eran africanos recién llegados, ya avesados en la guerra de guerrilla. Por eso se les hace difícil a los franceses. ¿Sí? Ahora, por supuesto, una vez planteada la República de Haití, todo esto que contamos de la terrible indemnización, todo lo que fue después las luchas internas desde las mismas élites negras, porque el hecho de que fueran negras no les daba ningún halo de bondad. Bueno, hacen que Haití hoy sea una república realmente donde la situación es muy compleja, pero que sería bueno estudiar el presente de Haití y hacer la retrospectiva hacia atrás y ver que este silenciamiento no fue casualidad. Es más, ayuda a Bolívar, la República de Haití, y Bolívar la desconoce. La Gran Colombia no la reconoce. Es más, recién en 1880 el Vaticano y Francia lo reconocen como independiente. Todo esto no es casualidad. Esto es lo que tratamos de marcar para poder comprender, ¿verdad?, que, como dice de alguna manera Trilliot, este no evento, este silenciamiento, nos muestra que el Estado se ve en las prácticas. Y sí, acá hubo una autonomía de un hecho
qué pasó, pero también hubo un silenciamiento de la historia. ¿Qué se dice que pasó? ¿Sí? Este abordaje era el que yo quería hacer, más allá del recorrido fáctico que ustedes seguramente van a incorporar y van a trabajar más explícitamente con la bibliografía, con todo el tránsito de la guerra y de cómo se llega, ¿verdad? Todo ese abordaje y esa discusión de tramas de significados que no se explicita, que no se quiere explicitar. Pero que no puede ser que hoy, hasta a esta altura, tampoco queramos hacerlo. ¿Qué está pasando? Que seguimos silenciando esta revolución. Entonces, esto, de alguna manera, nos impone una reflexión. Recrear la historia, pero también ver cómo la enseñamos. ¿Con qué criterios, con qué perspectivas vamos a enseñar la historia? Esto me parece, este abordaje me pareció importante, que no podía faltar, y que no podía faltar tampoco ese lenguaje alternativo que nos permite recrear también la época desde una ficción, que es la novela de Isabel Allende, La isla bajo el mar, pero que les va a servir para poder imaginar la vida de esos esclavos que vivían en esas plantaciones sobreexplotados y que, bueno, que aún así tuvieron actos de resistencia. Por eso yo les recomendaba también ese libro tan hermoso de Aline Helg, Nunca más esclavos. Me parece, es un libro que van a tener que leer, y me parece que aunque yo no lo diga, es casi una lectura obligatoria, porque nunca nos metemos en la vida, en las biografías de estos esclavos, trabajo que realmente implica una gran labor, porque no hay documentos, hay cosas que no están escritas claramente, pero que se ha hecho una reconstrucción muy importante. Bueno, vamos